Bueno, ahora estamos grabando la última parte de la clase que va a ser breve porque este es el puente que vamos a tender con lo que le adelantó en el aula virtual la profe Natalia, que les mandó el material sobre el inicio que vamos a empezar a hacer en relación al análisis sintáctico. Vamos a empezar con la oración simple, con la intención de poder recuperar los principales elementos de toda oración para poder discriminarlas entre oraciones bimembres u oraciones unimembres. Em, pero vamos a meternos primero con las oraciones bimembres, porque las oraciones bimembres lo que presentan es la parte del sujeto y la parte del predicado. ¿Se acuerdan la diferencia entre sujeto y predicado? ¿Alguien que se anime a decir más o menos por dónde va el sujeto y por dónde va el predicado? ¿El sujeto no era como el verbo? Algo así. Al revés. Ese es el predicado el que tiene el verbo. El verbo está en el predicado y el sujeto está asociado a la persona o a quien realiza la acción, porque dentro del sujeto puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser una persona, puede variar entre distintas situaciones. Así que lo que el ejercicio consiste en que vayamos, por ejemplo, rastreando alguna oración que nos pueda llegar a servir para buscar aquí en algún texto cualquiera. Fíjense, miren, vamos a esta primera. Nosotros podemos seleccionar oraciones. Recuerden que las oraciones terminan con un punto seguido y además esas oraciones comienzan con una mayúscula. Así que acá, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de... vamos a hacer una cosa, porque esto si no va a ser bastante complejo. Vamos a cortar aquí la oración para que no sea tan complicada en un primer momento. Lo primero que tenemos que hacer es separar entre corchetes. Así que vamos a ver con cuál se acá. ¿Por qué separamos entre corchetes? Porque nos permite identificar cuál es la oración que vamos a analizar. Podemos saber cuál es el inicio y cuál es el final. Vamos a poner acá un poquito más grande. Bien. Bien, así que la oración que nosotros elegimos es: una misteriosa criatura vive en este espacio verde de 350 hectáreas. Lo que tenemos que identificar después es el verbo, que le vamos a llamar núcleo verbal. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Lo pueden identificar? Una misteriosa criatura vive en este espacio verde de 350 hectáreas. Recuerden que los verbos son acciones. ¿Cuál es la acción en este caso? ¿La ven? ¿Vive? Vive, muy bien. Aquí tenemos vive. Entonces, vive va a ser nuestro núcleo verbal. Acá lo que vamos a tener es el núcleo verbal. El siguiente punto que tenemos que buscar es, en realidad, identificar, es la conjugación del verbo vive. Recuerden que tenemos la primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular y del plural. O sea, yo, tú, yo primera persona, tú segunda, él o ella tercera. Y esos son del singular. La pregunta es, ¿qué persona es este verbo? Nosotros tenemos que decir, yo vive, tú vive, ella vive. ¿Cuál sería la correcta de las tres? Él. Ella. Bien. Así que es tercera persona. Vamos a insertar aquí cuadro de texto. Es tercera
persona del singular. Acá sabemos que es la tercera persona del singular. Bien. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién vive en este espacio verde de 350 hectáreas? ¿Quién vive ahí? ¿Una misteriosa criatura? Perfecto. Así que acá vamos a tener una misteriosa criatura, le vamos a cambiar el color, así no tenemos problemas. Una misteriosa criatura. Y esto se va a llamar sujeto expreso, porque esto es el sujeto, es decir, quién hace la acción. Es expreso. ¿Por qué es expreso? Porque nosotros lo vemos que está escrito. Y va a ser simple. ¿Por qué va a ser simple? Porque tenemos que identificar, así como identificamos el núcleo verbal, vamos a identificar el núcleo. ¿Cuál es el sustantivo en una misteriosa criatura? ¿Cuál es el sustantivo? Una misteriosa criatura. ¿Cuál de esas tres palabras es el sustantivo? ¿Alguien se anima? ¿Una es un sustantivo? ¿Misteriosa o criatura? ¿Criatura? Criatura. Bien. ¿Qué sería misteriosa? ¿Qué sería misteriosa? Misteriosa es un adjetivo. ¿Cómo es la criatura? Es misteriosa. Es una característica de la criatura. ¿Sí? Así que es importante poder identificar que una es un artículo. Recuerden que habíamos dicho el o la misteriosa criatura sería un artículo. Una o una misteriosa criatura sería otro artículo. Misteriosa es el sustantivo y criatura es perdón, misteriosa es adjetivo, criatura es el sustantivo. Y todo lo demás de aquí abajo sería predicado verbal simple y la clase que viene seguimos con esto. Se nos está terminando el tiempo, yo les voy a dejar algunas oraciones para que empiecen a practicar el tema de ir identificando algunos de los elementos a medida que avancemos las clases. Se nos termina el tiempo y nos reencontramos la próxima. Pónganse al día, gente, por favor. ¿Sí? Espero que anden Bueno, bien. profe, chao. Chao, que anden bien. Chao, profe.